acerca del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Nos ponemos de pie, mis amados, en reverencia a la bendita palabra del Señor. Los niños se van a su clase. Nuestra hermana Lili, gloria a Dios, la maestra de hoy. Bendito sea el Señor. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con temor y reverencia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hasta ahí vamos a leer, mis amados. Incline su rostro, pidamos la dirección del Espíritu Santo. Padre, en este momento, Rey de Gloria, que nos disponemos a predicar tu santa palabra, pedimos la dirección del Espíritu Santo de Dios, que sea voz de Dios y no de hombre. Padre, unge mis labios, pasa un carbón encendido, quita toda culpa, Señor, para proferir palabra viva y verdadera, que penetre en los corazones, que haya cambio en las vidas, y sobre todo, de lo que se va a hablar, que sean bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Toda tu iglesia, Padre, para honra y gloria de Dios Padre, es el Evangelio completo. En el nombre de Jesús, el pueblo dice, y usted dentro de su corazón, antes de sentarse, póngase la mano en el corazón y diga juntamente conmigo: Señor, necesito esos dones. Necesito ser bautizado con el Espíritu Santo. El glorioso bautismo que solamente Jesús lo puede hacer, porque es fuego que purifica, fuego del Espíritu Santo que quema toda basura, toda contaminación, todo mal pensamiento, limpia nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús, el pueblo dice: tome su lugar, mis amados. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al que vive por toda la eternidad. Como introducción a este mensaje, voy a decir algo, por lo menos lo más sobresaliente de cuando el apóstol Pablo fue convertido al poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A partir del capítulo 9 del libro de los Hechos, aparece Pablo, que era Saulo de Tarso. En el capítulo 8 aparece solamente como uno de los testigos de cuando la muerte de Esteban, cuando apedrearon a Esteban. La Biblia dice que como trofeo llevaron las ropas del joven Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Porque ya en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ahí nos dice la bendita escritura que Pablo, respirando amenazas de muerte, dice que fue con los magistrados y para adquirir unas cartas, unas órdenes de aprehensión que le decimos ahora, para ir a Damasco a apresar a los hermanos, porque él no creía en el evangelio. Él era fariseo de fariseos, él era conforme a la ley, conocía muy bien la escritura, pero del Cristo de la gloria él no creía. Él pensaba que era uno más de los que habían venido para distorsionar la doctrina que ellos habían adquirido a través de la ley de Moisés. Él con muchos de sus hombres, se entiende que son soldados, iban, dice, rumbo a Damasco, cuando de repente le apareció una luz cegadora
que dice que lo tiró, se supone que iba en un caballo, que lo tiró y lo encegueció, y oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es, coces contra el aguijón. Y entonces dice que los hombres que iban con él, dice que también oyeron la voz para que hubiera testigos, mas no vieron nada. Y entonces esa luz cegadora dice que puso ciego a Pablo, que lo tuvieron que llevar de la mano para Damasco, porque la Biblia dice que fue cerca de Damasco. Así que vemos que los planes del hombre no son los planes de Dios, que Dios tiene otros planes para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos en Cristo, cuando le obedecemos, porque Él inmediatamente, después que oyó la voz de Jesús, entonces dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y ya le dio las indicaciones que tenía que hacer. Ve a la casa allá en Damasco, allá yo ya preparé a mi siervo Ananías para que ore por ti. Pero le dijo de otro hombre también que estaba en la calle derecha de Damasco. Allí le dijo él a Ananías que fuera a esa calle o que orara por Pablo para que se le quitara la ceguera. Ananías, confundido, dijo: Señor, ¿no será que te habrás equivocado? Porque este hombre está persiguiendo a los cristianos y ahora me estás pidiendo que yo ore por él. Entonces él obedeció, diga obedecer, aunque no entienda. Él no lo entendió, pero le obedeció. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Ese es un punto muy importante. Así que él llegó allí a esa casa, oró por Pablo. Dice la Biblia que inmediatamente se le cayeron como escamas de los ojos y entonces recobró la vista. Para entonces dice que ayunó 3 días y 3 noches. Ananías lo tuvo que bautizar en agua. Ese es el bautismo de arrepentimiento, el que muchos ya hemos pasado. El bautismo en aguas es bautismo para arrepentimiento. Pero como dije hace un momento, el evangelio completo es ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Porque Juan el Bautista, cuando venía anunciando a Jesús, él dijo: yo solamente soy una voz que clama en el desierto, pero tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, que él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Denle la gloria al Rey, hermanos. Siento la gloria de Dios. Aquí está el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos anhela. El Espíritu Santo quiere darte ese bautismo. No te opongas a Él. El Espíritu Santo quiere usar tu vida repartiéndote dones. Hay 9 en la Biblia. Que no pasemos inadvertidos en esta tierra. Que no nos conformemos solamente con la salvación. La palabra del Señor nos dice, mis amados hermanos, que nosotros, tú y yo, en Efesios 1:13 nos dice: y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo y nos sella. Eso automáticamente nos está diciendo que tú y yo, cuando creímos a este poderoso evangelio, dice la Escritura que fuimos sellados, fuimos marcados, que ahora le pertenecemos al Señor Jesucristo. Denle la gloria al Rey, hermano, bendito Dios. Pero el bautismo del Espíritu Santo, eso es otra cosa. El Espíritu Santo, ya hemos visto estudios anteriores, que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos consuela. Cuando dicen amén, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo nos libera. Ya estamos experimentando esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ya no estamos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Esto lo hace el Señor por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Por gracia sois salvos. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, eso es muy diferente. Es cuando tú y yo procuramos ese bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. El Espíritu Santo
quiere bautizarte. Dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo te quiere bautizar. Con fuego, dígale. Aleluya, gloria a Dios. Así que el apóstol Pablo, ahí fue su conversión, cuando tuvo ese encuentro personal con el Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Mientras la persona no tenga ese encuentro con el Señor, su vida no va a cambiar. La vida cristiana le va a ser muy pesada, muy difícil. Pero cuando tienes ese encuentro con el Señor, ya las cosas de Dios ya te atraen. Ya no quieres faltar a los cultos. Ya es una necesidad para ti orar, tener comunión con el Señor. Ese es un nivel. Vuelvo a repetir, el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Ese es el verdadero evangelio de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos anhelan, cuántos desean el bautismo del Espíritu Santo? Levanten la mano, hermanos. Levanten la mano, no tenga pena. Quienes lo está viendo son los ángeles de Dios. Amén. Y el Señor, el Espíritu Santo que está aquí, que dice, mi hijo, mi hija me está anhelando. Este es otro nivel, mis amados hermanos. Es donde ya las cosas de Dios es como un imán. Te atraen más que las cosas del mundo, más que tus problemas, más que los afanes, más que otra cosa. Te atraen más las cosas de Dios. Lo vemos en la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando inició su ministerio, la palabra de Dios dice que vino uno de los ungidos de nuestro Dios Todopoderoso, Bernabé. Vino porque no creían en él. Los judíos dicen que se quedaban confundidos, los gentiles atónitos. ¿Cómo? Pero si este perseguía a los cristianos y ahora predica al Cristo de la gloria. ¿Cómo es posible? Estaban confundidos. Tanto que dice la Escritura que allá en Damasco intentaron matarlo, porque dice, pues este o es de aquí o es de allá. Si era gentil, perseguía a los cristianos y ahora está predicando al Cristo de la gloria, al Cristo de poder, al Cristo vivo. ¿Cuántos dicen amén? Al Cristo crucificado. No podían entenderlo, pero el corazón del hombre, la Biblia dice que es inclinado al mal y haciendo lo bueno, porque hacía señales, ya hacía milagros. Y como los judíos veían que estaban perdiendo gente, estaban perdiendo popularidad, intentaron matar a Pablo allá en Damasco. Tanto que la Biblia dice que los discípulos por la noche lo bajaron por un canasto, por el muro, porque los judíos estaban cuidando la puerta principal. Recordemos que antes las ciudades estaban amuralladas y que solamente había una puerta principal y otras puertas más chicas, pero tenían guardias y no podía salir por ningún lado. Por eso es que lo descendieron por un muro y se fue a Jerusalén. Ahí lo llevó Bernabé a presentarlo con los hermanos. Miren, les presento al hermano Pablo. Él está hablando de la Santa Escritura, él está hablando de Jesús, él ya es de nuestro, y Bernabé le enseñó el Espíritu Santo, le enseñó la vida espiritual, le enseñó otro reino, el reino espiritual. Él, conforme a la letra, tenía mucho conocimiento, como tenemos muchos. Tenían conocimiento, tenían información. ¿Y qué? Del bautismo del Espíritu Santo. Ese es otro paso, que no nos conformemos en el nivel que estamos, mis amados hermanos. Vuelvo a repetir, ¿cuántos quieren el bautismo del Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. Dios va a usar tu vida poderosamente. Hay 9 dones en la Biblia. Los 9 dones, imagínense, don de sabiduría y ciencia. El don de milagros, el don de sanidades. ¿Cuántos amén? ¿Cuántos digan amén? El don, dice la palabra del Señor, de discernimiento de espíritus. El don de lenguas. Porque aquí vimos en este pasaje, hermanos, que inmediatamente después que fueron bautizados con el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. Y eran 12 discípulos solamente que estaban en Éfeso. Este fue su tercer viaje misionero del apóstol Pablo. En el segundo viaje no fue a Éfeso. En el primer viaje, la Biblia dice que él dejó discípulos. Éfeso era una gran ciudad. Era un puerto marítimo donde era la entrada de Europa para Asia Menor. Era un puerto, una ciudad muy próspera, donde había de todo tipo de gente. Por eso la Biblia dice que había hechiceros, había brujos, habían que practicaban la magia,
había de todo, creyentes de todo. Así que ahí llegó Pablo. Era una ciudad estratégica para los tiempos de él, y es donde más tuvo oposición. Y aquí en su tercer viaje ya había 12 discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Que se habían mantenido fieles, se habían mantenido fuertes a pesar de la oposición de lo que estaban viviendo. Cuando llegó Pablo, aquí dice la Escritura que Apolos, en el capítulo 18 habla de Apolos y Priscila y Aquila también. Así que la palabra de Dios aquí en el capítulo 19 dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Cuáles son las regiones superiores? Las regiones superiores son las de Asia Menor, donde una vez él intentó, dice, ir a la ciudad de Bitinia, pero el Espíritu Santo le dijo que no. Así que este libro de los Hechos, por lo regular, popular, le llamamos Hechos de los Apóstoles. Pero los que conocen, los exégetas de la Biblia, los teólogos, dicen que debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo. Si usted quiere ver un libro en la Biblia que hable del Espíritu Santo, le sugiero que lea el libro de los Hechos. Dios va a cambiar su mente y su corazón. Amén. Lea el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Para todo metían al Espíritu Santo primero. En el capítulo 13, 1 y 2 del libro de los Hechos, ahí dice la Escritura que había maestros, había profetas, y que dice la Biblia que todos estaban ayunando y estaban ministrando al Señor. No lo busque, le aseguro que ahí está. Estaban ministrando al Señor, y estos ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que le tengo encomendada. Imagínate que empiece a hablar el Espíritu Santo: apartadme a Fabián y a Porfirio para la obra que yo tengo encomendada para ellos. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Denle la gloria al Rey, hermanos. Aleluya. Para no guiarnos por nuestro pensamiento, por nuestro intelecto, por lo que creemos o por lo que pensamos que está bien. No es así. Es conforme al Espíritu Santo nos guíe. Conforme es necesario conocerlo primero. Conocer al Espíritu Santo, mis amados, eso es, como he dicho, es vital, es muy necesario en la vida del creyente, si queremos crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Toda Asia, un solo hombre, oiga, un solo hombre conquistó todo un continente. No había bocinas, no había aviones, no había camiones. ¿Cómo le hizo este hombre? Él dice: estoy en apuros, pero no estoy desesperado. Él dice: estoy afligido, estoy derribado, pero no estoy destruido, porque llevo las marcas del Señor Jesús. Denle la gloria al Rey. O sea que a él ya no le importó nada. Pasando, dice, por caminos de ladrones, en ayunos. Imagínense el solazo que pega en el desierto. Todo lo que pasó él, porque era un hombre de algo que te falta a mí ahí y a mí. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Dele la gloria al Rey, hermanos, bendito Dios. Aleluya. Esto es un reto, esto es un desafío para cada uno de nosotros. ¿He alcanzado el nivel que Dios quiere que yo tenga? ¿O me conformo solamente con oír la palabra y ya sigo mi vida como siempre, a mi manera, rutinaria? Eso ya no depende de Dios, depende de nosotros, mis amados. Mi deseo y el deseo de Dios es que seamos bautizados con el Espíritu Santo, que usted empiece a hablar en lenguas, que usted empiece a profetizar. ¿Cuántos dicen amén? Dios me mostró, si hay aquí 12 jóvenes que van a cambiar la historia, 12 jóvenes que están aquí, que aquí están, ¿cuántos dicen amén? Que van a traer un gran avivamiento a este lugar, donde vamos a salir de la rutina, donde los cultos, cada culto va a ser glorioso, manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos lo anhelan, hermano? No deje de venir a los cultos. Usted no sabe en qué momento
el ángel viene y mueve el agua. Usted no sabe si en ese culto que se perdió, no sabe si vino el ángel y movió el agua. Y usted se lo perdió por X, por cualquier causa, que el enemigo le robó la bendición. Por eso es bien importante, como dice la Biblia, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Un culto que faltes, ya vas en este grado de espiritualidad, tú no lo ves, pero gradualmente va bajando. Y vienes otra vez y te vuelves como a llenar otra vez, pero ya perdiste, ya no vas en plan ascendente así directo como Dios quiere. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? La primera pregunta que hizo el apóstol Pablo a estos discípulos, dice que vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, estoy en el versículo 2, si me sigue con la vista 19:2 del libro de los Hechos. Mire la pregunta que les hizo. Lo primero que hizo con los 12 discípulos, los dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense, nosotros sí oímos que hay Espíritu Santo. O sea que no hay excusa. Estos hombres no habían oído. Quien les predicaba era Apolos, que la Biblia dice que era un hombre, era un buen orador, era un hombre que predicaba la palabra con denuedo, pero faltaba la manifestación del Espíritu Santo. Tenía conocimiento, mucha información, pero eso no basta. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La vida cristiana la vas a ver diferente. A los hermanos los vas a ver diferente. Vas a oír diferente, con oídos espirituales y ojos espirituales. Vas a tener la mente de Cristo, porque va a ser el mismo Espíritu Santo dentro de ti, bautizándote. Cuando el Espíritu Santo te bautiza, te quita todo lo que te estorba, toda basura que el enemigo haya puesto, toda contaminación, todo mal pensamiento, todo el corazón que está en rebeldía. Porque a veces, hermanos, no somos ni nosotros, es el corazón que es engañoso. ¿Quién lo va a entender? ¿Quién lo va a soportar? ¿Quién? Nadie. Es engañoso. Por eso esto es asunto del corazón. Señor, quita de mí toda rebeldía, quita de mí toda soberbia, quita de mí toda desobediencia, que aunque no me doy cuenta, pero ahí está, en el corazón, y eso es estorbo. Es un estorbo para el Espíritu Santo. Amén, mis amados hermanos. Así que estos hombres conocían la palabra de Dios, pero dice el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo que nosotros practicamos después de haber creído es el bautismo en agua, que es el bautismo en arrepentimiento. En algunas ocasiones, no sé, solo el Espíritu Santo lo sabe, que muchos al ser bautizados en agua salen hablando en lenguas, ya también bautizados por el Espíritu Santo, porque no somos nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo Él da a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Denle la gloria al Rey, hermanos, bendito Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Una de las señales, uno de los dones. Yo no sé tu vida cristiana, cómo estás en comunión con el Señor, Dios lo sabe, pero estos hombres entienden que estaban apasionados por Cristo, que aunque no conocían el Espíritu Santo, aún así se mantuvieron firmes en esta ciudad de Éfeso, que se adoraba a la diosa Diana, la mayoría de gente, y estos se mantuvieron fieles. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si yo quiero los dones del Espíritu Santo, tengo que mantenerme fiel. Amén. No andar murmurando, no andar sembrando cizaña. ¿Cuándo el Espíritu Santo va a llenar a alguien así? Nunca.
porque Él está viendo el corazón. Amén, hermanos. Pablo también, en su ministerio, mis amados hermanos, la Biblia dice en el capítulo 13 del libro de los Hechos, que ahí se encontró con un tal Elimás, el mago, que se llamaba Bar Jesús, pero dice traducido se llama Elimás, el mago, que Pablo, como el Señor ya le había profetizado, le había dicho que iba a ir a los reyes a profetizarle, a hablar de la palabra de Dios, porque Pablo hablaba con denuedo la palabra del Señor, la conocía muy bien, y el Señor mismo le dijo cuando iba camino a Damasco: instrumento escogido me es este para llevar mi palabra hacia los palacios, a los reyes. Y ahí estaba Pablo con el procónsul, la Biblia dice que se llamaba Sergio, pero ahí estaba Elimás, el mago, oponiéndose. Cuando tú le hablas a alguien de la palabra de Dios, no te preocupes si hay oposición. Le pasó al apóstol Pablo, pero el Señor en ese momento te va a dar el poder para derribar toda barrera del enemigo. Porque el apóstol Pablo, ahí estaba ese Elimás, oponiéndose. El procónsul dice: déjame oír la palabra. Y aquel oponiéndose, entremetiéndose, diciéndole que no era cierto y que ya él estaba desviando la doctrina de los que ellos creían, que querían cambiar las costumbres. Como decimos en Oaxaca, estaba dando guerra. ¿Ha dicho usted esa palabra? Sí, es de Oaxaca, así, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que en ese momento vino el Espíritu Santo, porque se siente cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, siente esas corrientes de ríos de agua viva. En ese momento Pablo habló y le dijo: en ese momento, con el poder del Espíritu Santo, vas a ser ciego. Y así, en ese momento dice que el que practicaba la magia, ese hechicero, ese brujo, en el momento se puso ciego por el poder del Espíritu Santo que estaba en Pablo, el apóstol. Amén. ¿Te das cuenta que no es la persona? ¿Te das cuenta que es la mano de Dios sobre la persona la que hace milagros, la que hace sanidades? Nosotros oramos por los enfermos, pero de Dios depende si lo sana o no lo sana, porque está en la Biblia. Amén, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? El que hace todas las cosas, dice la palabra de Dios, que Él es Dios, el que hace todas las cosas. Por eso ahí mismo en el libro de los Hechos dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Denle la gloria al Rey. O sea que todo en Cristo, para los que están apasionados por Cristo, los que están enamorados del Señor Jesús. ¿Sabes que el Espíritu Santo es el que te va diciendo cómo es Él? Y te vas enamorando de Él más y más. No es tu mente, es el Espíritu Santo el que te va diciendo cómo es Él, qué le gusta a Él, qué no le gusta a Él. El Espíritu Santo te va diciendo, porque el Espíritu Santo es una persona. Lo dice la palabra de Dios. Jesucristo lo dejó en esta tierra para nuestro beneficio. Él dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo los va a convencer, los va a guiar, los va a consolar, los va a liberar, les va a hablar. El Espíritu Santo les va a revelar todas las cosas. Y Él dice: volvió al Padre, está a la diestra del Padre. Aquí está con nosotros Jesucristo, pero en Espíritu Santo es el mismo. Denle la gloria al Rey, hermanos. Aleluya. Los discípulos se pusieron tristes cuando Él dijo que se iba. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién va a multiplicar los panes? ¿Quién va a liberar a los endemoniados? ¿Quién va a sanar a los enfermos? Fue cuando les dijo: no se preocupen, les voy a dejar otro igualito que yo. Uno igual como yo. Porque en carne Él no podía estar en todo el mundo, en todo lugar. Pero en espíritu Él puede estar en todo el mundo y en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Tanto de la gloria. Cuando la persona lo entiende, lo comprende, va a buscar al Espíritu Santo. Va a ser su prioridad. Va a dejar sus afanes, sus preocupaciones. Porque hay gente que está aquí, pero su pensamiento está en otro lado. Está pensando: ¿y cómo le haré? Necesita el bautismo del Espíritu Santo.
para que haya esa concentración en la palabra del Señor. Más si se le olvidó apagar los frijoles y me estará con ese pendiente. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Aleluya. El apóstol Pablo, por medio de sus manos de él, Dios hacía señales y prodigios. Ahí póngale una marca y vamos a regresar al capítulo 14 del libro de los Hechos, que estamos haciendo un recuento de la vida de Pablo cuando recibió al Espíritu Santo y fue bautizado con el Espíritu Santo. Capítulo 14 del libro de los Hechos, en el versículo 3. Ahí va a constatar lo que acabo de decir. ¿Ya lo tiene? Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, confirmando Dios que por medio de las señales, de las manos de los discípulos, Dios iba a hacer señales y prodigios. Levante sus manos. Vamos a hacer un acto profético y usted va a proferir esta palabra. Usa mis manos, Señor. Dígaselo, las dos manos. Usa mis manos, Señor. Dígaselo con todo su corazón, porque está en la Biblia, mis amados hermanos, que Dios hace prodigios, hace maravillas por medio de las manos de los que en Él han creído, de los que se han consagrado, de los que se han purificado, de los que son obedientes, de los que se humillan delante de Él. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Rey amado, hermano. Eso lo hicimos como un acto profético. Pablo, siendo el apóstol Pablo, Dios usaba sus manos. Y más ahora que estamos en la serie de las manos. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Dios usando nuestras manos para bendición. La diferencia que la Biblia dice que cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, siempre andaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No solamente llenos del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18, aquí esta misma iglesia. Les dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso lo dijo a los de Éfeso también, y aquí lo vuelve a recalcar. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Porque solamente con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo iba a causar en esa ciudad grandes estragos, para que ya no creyeran en la diosa Diana. La Biblia dice que tuvo pleito con un tal Demetrio que hacía los templecillos, las figuritas de Diana. Y dice, este Pablo va a convertir a toda la ciudad y yo ya no voy a tener negocio. Ya no voy a vender mis estatuas de la diosa Diana. Y entonces levantó una revuelta, tanto que dice que fueron allí ante el concilio, fueron allí ante las autoridades. Pero no, a Pablo... Ahí estaba contra ese hombre, Demetrio, pero siempre Dios da la victoria, hermanos. Va a haber oposición, no lo podemos negar, va a haber, pero Dios te da el poder más grande a ti, porque Jesús lo dijo, hollaréis serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará, nada, absolutamente nada te va a dañar. Amén. Dígale que está a su lado, no tengas miedo, dígale. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor en Hechos 15:28 dice que allí los gentiles, los judíos, querían ponerle más cargas a los que se estaban convirtiendo, porque les decían, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos querían todavía que volvieran a la ley. Pero Pablo dice, no, este caminar ya no es conforme a la ley, ya estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Ahora el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Dele la gloria, el justo por la fe vivirá. Ahí la palabra del Señor, 14:19, de aquí del libro de los Hechos, gloria a Dios, dice así.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, que dice que estaba muerto. Allá en Listra, allí lo apedrearon, lo dejaron como muerto, pero no le importó, porque estaba lleno del Espíritu Santo, había sido bautizado con el Espíritu Santo. Algunos dicen que murió, pero como el Señor ya tenía un propósito con este hombre, gran hombre de Dios, el Señor lo resucitó, el Señor lo rescató. Así que vuelve a decir, no tengas miedo cuando haya oposición. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? También la palabra del Señor nos dice en Hechos 15:28, mire todo lo que padeció. A nosotros ni siquiera un trancacito, una cachetada nos han dado. Imagínense, señores, nomás con que te miren malo no te salva, ya no voy a la iglesia. Fíjense esto, los que son llenos del Espíritu Santo no sienten nada, tienen un corazón de profeta. El corazón de profeta es un corazón duro para recibir los dardos del enemigo, pero es una seda para dar amor. Pídale ese corazón al Señor, ese corazón de Jesús, corazón de profeta. A los profetas los apedreaban, les decía, ya no queremos que vengas aquí, y ahí estaban. ¿Por qué? Porque tenían ese corazón endurecido, que ya los dardos del enemigo ya no le hacían nada, pero de ese corazón salía amor, salía gozo, era una sedita lo que salía, lo que quería entrar, no entraba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen un corazón así? A que ya no sientas nada de lo si te ofenden, calumnian, tu corazón está duro contra esos dardos del enemigo. Amén. Aunque no sientas, está al rato llorando ahí como víctima. ¿Acaso no tienes al Espíritu Santo? Amén. Aquí está la palabra. Dice que lo dejaron medio muerto aquí. Vamos a ver el Espíritu Santo en 15:28. ¿Ya lo tiene? Gloria a Dios. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Primero, ¿a quién le dan la prioridad? Un cristiano. ¿A quién? ¿A él mismo? ¿A quién le da la prioridad? Diga fuerte, con confianza, al Espíritu Santo, porque ha parecido bien primero al Espíritu Santo y luego a nosotros, no imponeros otra carga. Se entiende que tuvieron una mesa, un concilio, una reunión, y entonces acordaron los apóstoles, los ungidos de Dios, acordaron, ha parecido bien primero al Espíritu Santo. Cualquier decisión que quieras tomar, pide la dirección del Espíritu Santo. ¿Ha parecido bien al Espíritu Santo que me case con esa persona? ¿Ha parecido bien al Espíritu Santo hacer este negocio, este trabajo, esta carrera, esta escuela? ¿Ha parecido bien primero al Espíritu Santo? Dele la gloria al Rey, hermano, bendito Dios. Santo de la gloria. Vemos en el libro de los Hechos que la prioridad siempre fue el Espíritu Santo. Por eso Dios usó de una forma grandiosa a estos hombres que creyeron en Él, levantando muertos. El apóstol Pedro también resucitó a Dorcas allá en la casa de Cornelio. Mientras él predicaba, ni siquiera les impuso las manos. Mientras Pedro predicaba en la casa de Cornelio, dice que recibieron al Espíritu Santo y que hablaban en lenguas. Imagínense en la predicación, porque Dios no es un Dios de molde, Él hace como Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Dele la gloria. Santo hermoso. La Biblia dice que las iglesias, no dice el número de personas, las iglesias aumentaban cada día, porque miraban las señales, miraban los prodigios, miraban los milagros, las maravillas. Son las 4 cosas que aparecen en el libro de los Hechos y que tú y yo también tenemos acceso a ello. Señales, milagros, prodigios, maravillas. Esa fue la verdadera iglesia que Jesucristo fundó. Desde el día de Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos, vino el Espíritu Santo sobre los 120 que creyeron, estaban reunidos en un solo sentir, un solo espíritu. Vino el Espíritu Santo como un estruendo,
como un viento recio, y dice que con fuego, fueron bautizados con el fuego del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Dele la gloria al Rey. ¿Por qué estos mensajes? Porque el pueblo necesita comunión con el Espíritu Santo primero, conocerlo, para que ya cuando tenga esa comunión con el Espíritu Santo, hable con Él, humíllese delante de Él, obedezca, y usted va a ver los dones en su vida, ni cuenta se va a dar, porque Él es el que lo hace. Él ve tu corazón. Amén, hermanos. Él va a lo que está en tu corazón. Nosotros vemos solamente lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Por eso dice, dame tu corazón, hijo mío, y miren tus ojos por mis caminos. Dice, dámelo. Yo voy a hacer de tu corazón como yo quiera, pero dámelo. Dale tu corazón entero al Señor. Amén, hermanos. Que nada otra cosa te atraiga para que seas lleno del Espíritu Santo. Capítulo 16 de los Hechos, allá habla en el versículo 14, donde encontró una mujer llamada Lidia, que era de Tiatira, vendedora de púrpura, donde dice la palabra que iban camino a la oración, pero en ese camino a la oración encontraron una mujer, una muchacha que tenía espíritu de adivinación y hablaba bien de ellos. Ella decía, no, estos son hombres de Dios, pero Pablo por el espíritu sabía que le estaban fingiendo, porque cuando una persona te está fingiendo, el Espíritu Santo te va a dar testimonio si es verdadera o te está fingiendo. Ay, te amo mucho, mi hermano. Y el Espíritu Santo, no es cierto, nomás te dice, pero es el Espíritu Santo. Por eso es bien importante tenerlo, abrazarlo, conservarlo, no descuidarlo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Así que dice que esta muchacha le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús, y le sacó ese demonio, ese espíritu de adivinación que había en ella. Pero los dueños, porque entonces se usaba la esclavitud, esa muchacha era esclava, solamente la que tenía espíritu de adivinación, y los dueños se enojaron y empezaron a hacer otra revuelta allá en Filipos, donde la Biblia dice que lo encerraron. ¿Se acuerda que la palabra de Dios dice que a la medianoche Pablo y Silas empezaron a entonar cánticos de alabanza? Fue en esa ocasión donde ahí vemos que el hombre es más malo que los demonios, porque los demonios se sujetaron a Pablo y salió ese espíritu, salió ese demonio, respetó la unción de Pablo, pero la gente no, la gente es más mala. Lo metieron a la cárcel, le dieron 39 varazos, dice, él mismo lo testifica, y lo metieron a la cárcel, donde vemos que el ser humano es más malo que los demonios, porque los demonios se sujetan a la palabra de Dios, se sujetan a los hombres y mujeres de Dios, se sujetan a los ungidos y salen en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle la gloria al Rey, hermanos. Aleluya. Fue en ese transcurso, las señales que hacía hecho Pablo, él estaba seguro del poder que él tenía, porque el Señor le demostró el poder que había en él. Amén, mis amados. Por eso cuando llegó a Éfeso, lo primero que les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así hay mucha gente en este tiempo. Sabe de oídas que hay Espíritu Santo, pero no lo conocen. Diga juntamente conmigo, necesitamos conocerlo. Dígalo. Gloria a Dios, para que Dios use tu vida sanando enfermos, que la persona que le hables sienta algo en su corazón y se convierta al Evangelio del Señor Jesucristo, que salga de las tinieblas a la luz, porque vas con el poder, no tuyo, sino con el poder del Espíritu Santo. Cuando dice que Pablo hablaba con denuedo, esa palabra denuedo quiere decir con valor, sin miedo. No le tengas miedo al vecino, a la vecina, háblale con denuedo, pero primero sé lleno del Espíritu Santo. Amén, para que el Espíritu Santo te respalde. Si no, te va a dar una maltratiza ahí. El Espíritu Santo, ahí voy en tu nombre, tú vas delante de mí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Necesitamos al Espíritu Santo para tener ese valor, quitarnos ese temor, ese miedo. ¿Y qué dirán? ¿Qué dirá la gente de mí que soy cristiano? ¿Qué dirá la gente de mí en el trabajo?
tengo que meterme en la atmósfera de ellos. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, tú te apartas. Amén. Como dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Apartados. Tú y yo, si estamos en este lugar, es porque el Señor nos ha apartado. De entre tanta gente, Él dijo, mío, mía eres tú. Y nos dijo a cada uno de nosotros, instrumento escogido me es este para llevar mi palabra. Denle la gloria a Dios, hermano. Bendito Dios. Pablo imponiéndole las manos de Pablo son como las mías y las tuyas, pero venía el poder de Dios sobre las manos de Pablo. Por eso es de Pablo imponiéndole las manos, recibieron al Espíritu Santo. Sigamos con esta historia, hermanos. Vaya otra vez al capítulo 19. Está muy interesante porque todo el contexto termina en el versículo 20. Del 1 al 20 es todo este contexto. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Diga, habló con denuedo. Ahora ya sabe qué es valor, qué es no tener miedo. Eso es denuedo. Por espacio de, ¿cuánto? 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Discutía con los gentiles, discutía con los griegos, persuadía, discutía, convencía, hasta que la gente creyera que Jesucristo es el Señor. Amén. Él hasta que dejaba bien convencida a la gente, hasta entonces lo soltaba. Imagínense 3 meses predicando en la sinagoga. Allí en la sinagoga de Éfeso, las iglesias iban aumentando, iba aumentando más número de gente. Imagínense que creían en el Cristo de la gloria, que para ellos era algo nuevo. Ellos no sabían de la crucifixión de Jerusalén, porque no había tanta comunicación entonces. Ahora en este tiempo pasa algo en algún país, luego lo sabemos. En ese entonces no había esa comunicación. Lo que había sucedido en Jerusalén ni siquiera sabían que había un Cristo de la gloria. Pero Pablo fue el que llevó ese evangelio a todo ese territorio. Amén, hermanos. ¿En cuál vamos? 9. Pero endureciéndose algunos, ¿se da cuenta que va a haber oposición? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, cuando dice el camino está hablando del evangelio, el camino del Señor. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Lo que de un solo hombre conquistó todo un continente. Judíos, griegos, no hubo nadie que no oyera la palabra del Señor. Todos la oyeron. Si no se convirtieron, ya fue asunto de ellos. Pero Pablo hizo lo que Dios dijo: predicad el evangelio a toda criatura. Y esta palabra será predicada en todo el mundo para testimonio de ellos. Ya si no creyeron, ellos van a dar cuentas con el Señor, pero tú ya libraste tu alma. Ya no queda de parte tuya, para que me entienda. Amén, hermanos. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? Los milagros extraordinarios. No eran milagros comunes y corrientes. Eran milagros de enfermedades incurables, donde se cumple lo que profetizó Isaías: el cojo saltará, el ciego abrirá los ojos, dice la palabra del Señor, el mudo hablará, los sordos van a oír. Dele la gloria. Eso va a pasar aquí en esta iglesia. Yo lo creo con todo mi corazón, que aquí hay gente que sí está entendiendo el mensaje y va a dejar todo por adorarlo a Él siempre, todos los días de su vida. Una consagración, una comunión con Él, un estilo de vida diferente a los malos hábitos que llevaba antes. Ya Dios haciendo su obra poderosa, sabiendo que lo que Él comenzó en nosotros lo va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Este versículo 11, hermanos, es uno de los que resaltan aquí. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano
de Pablo. Mírese las manos otra vez, míreselas. Y piense, ¿Dios podrá usar mis manos? ¿Sabe cuál es el primer requisito? Le voy a dar una clave. El primer requisito para que Dios use tus manos, lo dice, no lo busque. Primero de Pedro 5:6, dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, para que Él te honre, para que Él te use, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, cuando Él quiera, cuando Él mira tus manos, que levantas manos santas, sin iras ni contiendas. El Espíritu Santo dice, voy a usar estas manos porque se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Donde quito de mí toda desobediencia, toda ira, toda contienda, todo lo que sé que no le agrada al Señor. Malas palabras, todo eso que muchos todavía hablan, se les sale de vez en cuando. La Biblia dice que con las malas palabras, en Hechos, en capítulo 4, dice que con las malas palabras el Espíritu Santo se contrista, se pone triste, se va apagando. Modificar nuestro lenguaje, pero importante, ponernos tú y yo, el primer punto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él nos exalte cuando fuera tiempo, para que Él te honre, para que use tu vida, lo que hizo Pablo, el apóstol. Él se humilló bajo esa mano poderosa del Señor, en obediencia. Amén. Dígale que está a su lado, obediencia. Porque eso dijo Jesús, obediencia quiero más que sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos, más los sacrificios que hagas, ayunos y lo que hagas, obedece. Obedecer es adorar a Dios genuinamente. La adoración muchos piensan que solamente es en la alabanza, no, adoración es obedecer. Dígale al que está a su lado, adoración es obedecer todos los días. Gloria a Dios. Así que el primer requisito, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre de Dios! La unción del Espíritu Santo sobre este hombre que dejó todo por servirle a Dios. Mire, dice la Biblia que oraban por pañuelos, es bíblico, delantales, y se los llevaban allá a la sierra, a la montaña, donde los enfermos que no podían venir a la iglesia, y le ponían esos pañuelos allí, esos delantales, y los enfermos eran sanados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren de eso, hermanos? Que tu ropa también esté ungida, denle la gloria al Rey, hermanos. Santo, ay, gracias, Padre. Bendito Dios. La Biblia dice en uno de los profetas menores, donde la ropa es santificada. Amén, hermanos. Por eso la mujer del flujo de sangre, eso lo entendía. Por eso decía, si tan solo tocar el borde de su manto, este sacerdote profeta llamado Jesús, viene ungida también su ropa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Denle la gloria al Rey. Santo. Hasta ahí le vamos a sacar. Hay más. Usted lo puede leer en su casa. Viene la historia de los hijos de Esceva, que dice la Biblia que eran 7, y era el sacerdote de la sinagoga. Imagínense, ellos vieron lo que hacía Pablo y empezaron a querer hacer lo mismo sin tener el bautismo del Espíritu Santo, sin ser llenos del Espíritu Santo. Dice que intentaron liberar a un endemoniado y le dijeron, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo, que salgas de él. Y el espíritu malo, el demonio, le contestó por medio de ese hombre, habló y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Los demonios y los ángeles conocen quién tiene la unción del Santo. Amén, hermanos, cuando dicen amén, ya déjate de tonterías, ya ve a otros niveles más altos, donde suceden cosas gloriosas. Amén, hermanos, cuando dicen amén, bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Cuántos están entendiendo, hermanos? Dice la Biblia que estos hombres, este hombre tomó gran poder, pues estaba endemoniado, a los 7 hijos del sacerdote Esceva los desnudó
Y dice que salieron corriendo desnudos en la calle, las calles ahí. Y esto fue notorio en toda la ciudad de Éfeso. Los que no lo vieron se dieron cuenta que esos 7 hijos de Seba, desnudos por no sacar ese demonio, por no tener al Espíritu Santo. ¿Es vital el Espíritu Santo en nosotros o no? Viene a un conjuro contra ti, viene un hechicero, te da un mal brebaje, te da algo que un conjuro en contra tuya, ya no te va a hacer nada, porque el que va a rechazar todo eso es el Espíritu Santo que mora en ti. La Biblia lo dice claramente, que el Señor tiene rodeado, tiene cercado a su pueblo. Hay una protección divina, que no hay conjuro, no hay hechizo, no hay brujería que venga en contra del pueblo de Dios. Dele la gloria al Rey. Hay que estar seguros y hay que estar confiados de que Él es el que nos cubre. Amén. Nos protege. Así que dígale a su boquita, no más mentiras. Dígale, no más mentiras. Pasa un carbón encendido, Señor, úngeme con aceite ahí. No más mentiras, en el nombre de Jesús, porque ahí se contrista el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, mis amados hermanos.